Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar un poquito de todo y este año, bueno, pues vamos a hacer un poquito balance del contenido que he consumido, de cositas y un poquito también para dar opinión de un poquito de cómo está el mundo en distintas cosas. Y bueno, entre otras cosas, este año de consumir, esto es contenido que he consumido, o sea, de tele, de videojuegos, de lectura y de otras cosas. O sea, aquí teatro y museos y otras cosas no entra porque eso entra más en los viernes, pero bueno. Y en cosas que consumí este año he vuelto a un formato. O sea, no me quiero mucho extender porque os dejo el cebito, probablemente dentro de un tiempo se grabemos, aquí dejo que a lo mejor grabo con más gente, aquí lo dejo, y uno o dos, no se sabe fijo, pero esas dos personas ya han estado en el podcast, o sea, os podéis oler muy bien, porque no ha habido mucha gente que ha estado en el podcast. Pues voy a grabar sobre un tema, y eso, pues una cosa que he vuelto, que es sobre Operación Triunfo, que es uno de los contenidos que he consumido este año. Entonces, ha sido algo que me ha gustado el formato. Yo fui de Operación Triunfo del primero y luego me desenganché, ni siquiera en la época de Aitana, Amaya, Alfred, que ha salido tanta estrella y tal. No, yo y tengo en casa de mis padres todavía el álbum de OT en el que estaban las fotos de yo era muy de Natalia, de Alex Casademont, que en paz descanse, de Manu Tenorio, de Nuria Fergó, de tal, o sea, de Bisbal también, de Chenoa. Era muy fan de muchos de ellos. Incluso yo aquí os he de confesar, llegué a estar en el club de fans de David Bustamante. Cosa que luego me borré, porque luego David Bustamante su vida, bueno, digamos, cada muchos vuelcos. Yo llegué a verle en un musical, en el musical de Gore, y madre mía, mira que a mí me gusta el teatro, el musical y demás, pero es de los peores musicales que he estado, y sobre todo por Bustamante, ¿eh? Yo creo que hay artistas que tienen que saber cuándo no es su lugar o cuándo no tienen que estar en un sitio, porque madre mía, o sea, madre mía el espectáculo que nos dio allí. Pero bueno, a mí lo que me ha gustado de OT es seguir un poco el reality, entonces seguir un poco los cantantes, seguir cómo es el formato, viendo el OT Conexión que es en Amazon Prime. Ahora la gala y todo prácticamente es en Amazon Prime, menos el YouTube, el programa de 24 horas que solo emiten en YouTube. O sea, el que quiere seguir OT no hace falta que pague Amazon, porque con el YouTube 24 horas y luego le dan resumen de las galas o tal, más o menos. O sea, si te quieres enterar de cosas, te enteras, aparte de luego las redes sociales, pero si te quieres enterar de OT, pues está bien. Pues eso es una de las cositas que este año, en 2025. Y voy a saltar un poquito de producto de unos a otros, porque yo este año también he consumido mucho Evercade. Evercade, algún juego os traeré este año, pero en Evercade, que por cierto, claro, yo Evercade, yo hice un podcast cuando hice un crossover con el bueno de Sayonara Baby, de Tony. Pues con ese podcast, yo hice un podcast sobre la Evercade y tal, que lo tenéis aquí, tanto en mi feed como en el de Sayonara Baby, que os animo a que vayáis os dejaré en todo caso en las notas del podcast. Y yo hablo de esta consola que cada vez yo tengo muchísimos cartuchos de la consola y me gusta muchísimo, y es una de esas consolas que estoy descubriendo y me gusta. Y claro, el problema que puede tener mucha de esta gente, y es algo que pasa hoy en día con servicios como el Game Pass, PS Plus y otros, que la gente de repente tiene un catálogo de 100 juegos y claro, juega 10 minutos a uno o 2 horas a uno y se cansa y va a otro. Que eso pasaba, por ejemplo, en la época cuando tienes 1000 juegos pirateados, pues hay gente que salta de uno a otro y no disfruta. Pues a mí con la Evercade hay cartuchos que vienen con 6, 10 juegos, 18. Pues claro, yo he ido disfrutando juego a juego, por ejemplo los de plataformas o los de navecitas, hay juegos muy míticos y yo disfruto como si me comprara el cartucho de NES y solo viniera un solo juego, o el cartucho, o cuando me compraba el CD de PlayStation, pues tipo eso. Entonces yo he disfrutado con muchos de esos juegos y me ha gustado mucho. Algunos juegos, esto es un poco balance del año, pero yo hay productos y cosas que voy a traer podcast a lo largo del año, ¿vale? Y luego en videojuegos, un poquito, pues he jugado a Hollow Knight. Es un videojuego que recomiendo muchísimo. O sea, no lo había jugado y he vuelto a Hollow Knight. Y es un videojuego que le he echado muchísimas horas en ratos, por ejemplo, descansando de estudio y demás. Y es un juego, un Metroidvania para mí,
Mira que yo soy muy de Metroid y de otros juegos, pero para mí está entre los mejores Metroidvania de la historia. Y es palabras mejores, porque yo he jugado a muchos, pero es decir mucho, pero es que para mí es de los mejores Metroidvania de la historia, por todo lo que trae, por todo lo que lleva detrás. Y bueno, y luego otros juegos que he jugado este año. Pues a Vampire Survivors también le he echado bastantes horas. Es un juego que lo he jugado en PC también. Que bueno, tienes que ir cargando habilidades, cosas. Es un roguelike y es bastante entretenido. Y luego otro juego que daría también para podcast. Es que aquí, claro, os traigo balance del año porque hay cosas bastante curiosas. Y uno de los juegos es Dying in a Hole, que es un juego que va básicamente, es que aquí claro, os vais a partir la caja, es un juego que va de cavar un hoyo, o sea, el juego termina cuando tú llegas al fin, vas en un jardín, coges primero una pala y luego un taladro, vas cogiendo habilidades y el juego acaba cuando llegas al final del hoyo y pasa una cosa y tal, llegas a un sitio y ya se acaba el juego. No os quiero hacer mucho spoiler, pero es un juego que parece muy básico el concepto, pero es eso, jugar en llegar al fondo de un hoyo y es algo que te quedas con la cabeza diciendo, madre mía. Y a principios de este año, de 2025, pero quiero meterlo porque he jugado ese juego, jugué a otro juego que es Apeoth. Apeoth, ahí manejas a un mono, que es un mono sin armas ni nada, pero que tiene gente que le persigue con escopetas y con otras cosas, y tienes que ir huyendo, o sea, es un jugazo bastante bueno, así que bueno. Y luego, por ejemplo, he jugado a otro a finales de año que es Seal Wall. Seal Wall, ¿de qué va el juego? Pues es un juego en el que manejas a una especie de soldados de Playmobil. Es que el concepto es bastante chulo. Y con estos soldados de Playmobil haces batallas unos contra otros en varios escenarios. Estás en Roma, en Egipto, batallas cortitas y tal, pero mola muchísimo el concepto y de manejar a estos personajes, todo, es que mola muchísimo. Y luego algo he jugado en Play. En Play jugué a Sonic Frontier, un juego muy bueno que os recomiendo mucho, ya que yo siempre he sido de la saga Sonic. Yo también este año he jugado al Frontier y tal. Hay juegos que a veces de Sonic los pone la crítica, incluso canales de YouTube o de podcast muy mal, luego los juegas y están entretenidos y bien, pero es que esto es como en el wrestling, y perdonad porque hoy no es martes, pero hay gente que ve todo combate de Misawa, de Will Ospreay y tal, y de Okada o de Kenny Omega, y de repente se ve un combate un poquito más normalito y dice que es una mierda, o sea, de verdad, o sea, es que el listón no lo podemos tener tan alto. Entonces hay juegos que son obras maestras y otros que sirven para entretener, para pasar un buen rato, para divertirnos y ya está, o sea, no por eso hay que rajarlos y demás. Y aunque sean de una saga muy conocida, bueno, las sagas muy conocidas también tienen juegos con sus cosas más entretenidos, más potentes, más artísticos, con distintas variantes. Y en el tema de las películas, este año ha sido un año de descubrir muchas películas. O sea, así he visto películas nuevas, algunas en los cines, algunas ya he hecho podcast y otras o ha venido o vendrá podcast, pero también ha sido un año de ver muchas películas. De algunas haré podcast, porque hay películas en la 2, yo recomiendo la 2 en general, YouTube Play tiene muchas pelis, pero yo recomiendo los lunes por la noche. Bueno, luego eso lo dan muchas veces repetido, pero dan películas clásicas y yo he descubierto películas como Sinué el egipcio, que me había leído el libro, pero no me había visto la película. La película es espectacular, os la recomiendo. Son películas, muchas de ellas que se ponen de los 50, 60, incluso algunas anteriores de blanco y negro. Yo este año he descubierto muchas películas y algunas las había visto hace tiempo, pero hacía tiempo que no veía, como El Mago de Oz, la original. Tengo que ver, ya vi las de Wicked 1 y 2, tengo que ver alguna más, que sé que del universo de Mago de Oz hay alguna por ahí suelta, incluso de Disney, pero estas pelis que ves en la 2, que obras maestras. Por poner una cosa mala a estas pelis de las 2, que me ha pasado con alguna, que de repente el doblaje, no sé por qué, lo cambian. O sea, tú lo estás viendo en español y de repente hay un minuto o dos que te lo ponen en inglés y luego vuelve a español. Es algo muy raro que pasa en estas películas. Pelis clásicas también como Barrabás, también la de La Pasión de Cristo, una de los años 70, y pelis muy buena. La de Barrabás yo no la conocía y es muy buena, con Anthony Quinn, una película que os traeré alguna vez. Bueno, muchas películas que he descubierto, algunas en la 2, otras en plataformas, otra en la Biblioteca Nacional.
Ya os digo que o esto se ha publicado o se publicará, pero hay una peli que he descubierto que si solo voy a dejar con el cebito del título, se llama Goma 2 y vamos, tenéis un podcast que ya se ha grabado, no sé cuándo se publicará, pero madre mía, qué peliculón, qué auténtico peliculón. Y yo noto eso hoy en día, que hay mucha gente que enseguida quiere ver la última de Marvel, la última serie y tal, que también he visto series, algunas os la he traído al podcast como Interperranes y algunas que os traeré, porque por ejemplo, estoy viendo El Rey de Tulsa, una serie en la que Sylvester Stallone hace de mafioso, y me mola bastante, porque Sylvester Stallone en su papel y tal, en los últimos años, bueno, hay pelis, yo he sido mucho de Los Mercenarios y otras pelis, o Plan de Escape y tal, las pelis últimas de Stallone, a mí me están gustando bastante, es un cine bueno, ya no hace la acción que hacía antes, porque el hombre está para lo que está, pero bueno, no está mal, pero bueno, esas series que he visto durante el año no me he enganchado especialmente a muchísimas series, algunas como Muertos SL, que he traído al podcast, y algunas otras. Ha sido un año bueno de series, yo creo, pero este año se vienen también series muy buenas, series que ir viendo, y lo que digo con las películas, también hay que ir viendo series clásicas, porque nos ponemos en los productos nuevos, a todo lo que viene, a todo eso, y nos perdemos mucho de lo que hay por ver, de lo antiguo, y mucho que hay. Hay gente que se pone a leer el último libro que ha salido, yo que sé, de Pérez Reverte, ay, el último, pero no se ha leído toda su biblioteca anterior y de muchísimos más autores, entonces hay tanto por descubrir y tanto archivo que no nos da la vida para consumir todo, pero bueno, hay veces que se da tanto auge y tanto prioridad a lo novedoso que lo que es bueno o lo que hay que descubrir, porque no todo hay que leer obras maestras. Yo leo libros antiguos y algunos, bueno, son entretenidos, novelas para entretenerse o novelas para tal, no todo tiene que ser obras maestras, porque si no estaríamos todo el rato leyendo bestsellers y obras súper sesudas y obras que de 1000 páginas. Y en el tema de la lectura he leído libros clásicos, como os digo, también he leído novelitas, algunas de esas para pasar el rato, novelas de verano, como la que leí de Kid Razo y de otras autoras que los conocí, bueno, lo conocí no directamente, conocí sus libros y luego pude conocer su contenido a muchos de ellos y ellas. En la Feria de Literatura Romántica y otros eventos, ferias del libro y demás. Así que bueno, ha sido un año en que en tema de lectura no he leído muchísimo, pero a ver, os estoy contando que he visto películas, he visto series, aparte estoy estudiando una posición y teniendo vidas y haciendo otras cosas, entonces yo creo que bastante películas, series, videojuegos y libros y tal, y cosas he consumido, y podcast, Yo en este apartado de cosas que he consumido a través del año, nunca me quiero dejar los podcasts, porque los podcasts es para mí algo muy importante. Aparte de que yo sea podcaster, esto como una frase que decía, porque el Pelos, que es el de los Danco, decía en las JPod que él es podcaster, pero el que no escucha podcast, y eso es totalmente lícito, pero es que yo soy ambos. No sabría decir porque yo he sido muy pronto escuchante de podcast, pero he sido muy pronto haciendo podcast. Empecé sobre el 2009, entonces yo llevo muchos años, luego he tenido interrupciones, he hecho podcast de distintas cosas, pero bueno, en el tema de podcast ha sido un año en el que he descubierto muchos podcasts, ¿vale? Otros los he seguido escuchando, podcasts que ya conocéis muchos, que es como Perretes de Toñi Moreno, a la que mando un gran abrazo. Su podcast es de 10. El podcast, por ejemplo, de Iñaki Undangarín, que ha venido aquí al podcast de Restañando el Alma, es muy bueno, pero ya si se juntan Toñi, Iñaki con Restañando el Alma, y encima se junta con Chut de Manchapod, de Cuéntame Hermosura, que este año ha hecho el podcast de Humilías, que son podcasts cortitos de reflexiones y opinión, que me encanta, o sea, sus Humilías, sus otros podcasts, es que me gusta muchísimo todo lo que hace Chus, es un auténtico fiera, todo lo que hace, a lo mejor le escuché sin idiomas raros, hasta ahí puedo leer, como se puede decir, pero bueno, es un auténtico fiera que hace podcast en castellano, en catalán, en esperanto, no sé qué le queda hacer al hombre, en elfo, en orco, y bueno, yo otros podcasts que ya he escuchado, como El Rincón de Josete, 3 en Discordia,
que les echo de menos. Aquí les lanzo el guante y ojalá, es un podcast que me gusta mucho y ojalá volverles a escuchar porque me lo pasaba muy bien en Tres Discordia y ojalá volver a escucharles, ojalá. Pero bueno, otros podcasts como Una charla más con el bueno de Alex. Bueno, lo bueno de Alex es que cada podcast se trae un invitado y está bastante bien. Y otros amigos como Julián del Barbedel, que también de los últimos de Filipinas, con David, con Roberto, con Elena, que también hay podcasts que no han tenido tanta actividad, pero cada vez que escucho un podcast de Elena de Mujeres con Historia es que me encanta. O el amigo José el camarero de Frente al Cliente, los amigos de Una Estrella Podcast. Había tantos podcasters y tantas cosas. No me quiero olvidar del buen amigo de Víctor de Diario de Argifontes, sus podcasts sobre cómo hacer podcast. Aparte de los que da su opinión, que son muy buenos, pero los que habla de cómo hacer un podcast deberían de ser cátedra y llevarse cursos de cómo hacer un podcast, los guiones, la técnica, los micrófonos, la edición, un montón de cosas que va hablando en sus podcasts. Y vamos, que si os gusta el mundo del podcasting, os recomiendo muchísimo este podcast de Diario de Argifonte. Y luego el podcast que hacen los chicos de Asespod también os lo recomiendo mucho. Mola mucho. Bueno, no me quiero dejar ninguno. Frente al Cliente, con José el Camarero, el Castillos y Ratones. Y ya saliendo de esos, pues algún podcast más que algunos he dicho alguna vez, pero alguno que he descubierto este año, como por ejemplo, a ver, esto no es un podcast pequeño, es un podcast muy conocido, como diría a veces es industrial, pero bueno, me gusta mucho. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo, que son charlas, entrevistas con gente, o sea, con gente menos conocida, y otra como con el bueno de JJ Benítez y otros, o sea, son entrevistas bastante top. Y bueno, hablando de entrevistas, hombre, está el señor Cigo Vallejo con Amico Descubierto. Y luego otro podcast que he descubierto este año y que es imprescindible sobre el tema de tecnología es Trisca. Trisca me gusta mucho. Y luego los mismos de Trisca hacen Spurna, que es también un podcast sobre el tema de actualidad y demás. Y luego, parecido sobre este tipo de temas que ya escuchaba, pero que cada vez me gusta más, es el podcast de Bala Extra con Pedro Sánchez. Me gusta bastante cómo toca los temas, como tal, o sea, es bastante entretenido. Bueno, en tema podcasting me podría tirar horas y horas. Otro que he descubierto este año es Jay Live con el bueno de Luis. Me gusta mucho el podcast que habla sobre películas y tal, habla sobre productos y lo que me mola muchas veces es que trae unos invitados que te dan otro punto de vista sobre que yo, por ejemplo, cuando trajo a Tony Martínez y hablaban sobre La Bella y la Bestia y el punto que le dieron y tal, es que a mí me quedé completamente loco, pero mola muchísimo. Pero os digo una cosa, cada vez es más difícil descubrir, he descubierto algunos podcasts nuevos, pero podcasts nuevos que merezcan la pena, cada vez, mira que tengo el podcatcher lleno, pero es muy difícil, porque hay tantos podcasts y claro, tú muchas veces, yo los podcasts que descubres por recomendaciones y tal, porque te metes en la jungla, que son las plataformas y tanto contenido y tantas cosas, pero pasa igual con los videojuegos, con las pelis, con las series, pasa absolutamente con todo. Si a mí me pasa hasta con la biblioteca, yo voy a la biblioteca física y hay tantos libros para elegir, y tantos libros de tantos temas y tantos buenos que no puedes elegir. Pues qué va a pasar con una biblioteca de podcast o de series o demás, es que no te da la vida, como diría un buen amigo mío. Así que nada, espero que hayáis consumido mucho contenido en este 2025, mucho 2026. Dejadme si podéis en comentarios qué es los libros, las películas, también la música, que la música no he hablado de música, pero bueno, la música que habéis consumido y otras cositas, videojuegos y demás a lo largo del año y podcast. Y dejaros tal y a ver, y el 2026 a consumir más cosas. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.